Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y gracias por otro nuevo día que tú nos estás regalando, Señor. Señor, queremos poner en tus manos tu palabra, pidiendo, Señor, que seas tú el que nos hables. Seas tú el que ministres nuestros corazones, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tomando tu palabra con su poder, Señor. Señor, y esa palabra que tú nos des en esta mañana, obre en nuestros corazones, Señor, y nos levante en Cristo. Señor, te adoramos y pedimos que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que cada uno de nosotros tiene una historia, ¿verdad? Tenemos una historia antes de venir a Cristo y tenemos una historia al comenzar a caminar con Cristo. Y toda nuestra vida es un proceso hasta llegar hasta este momento, ¿no? Y seguirá siendo un proceso hasta que el Señor nos llame o hasta que Él nos recoja, ¿verdad? Entonces, podemos mirar a través de esos procesos de nuestra vida el trabajar de Dios, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver el amor de Dios, la paciencia de Dios, podemos ver esa misericordia de Dios que nos ayuda cada día. Porque si vamos a ser sinceros, no somos fáciles. Le damos mucho trabajo a Dios. Pero aún así el Señor siempre está allí con su amor, con su misericordia para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Por eso el Señor sigue insistiendo con nosotros. Entonces sigue perfeccionando su obra en nuestra vida, dice la palabra, hasta la venida de Cristo. Y tenemos que estar agradecidos por ello al Señor. Pero en esta mañana me gustaría mirar la vida de un hombre bastante especial, que es la vida de Pedro. Y yo creo que aquí cada uno de nosotros somos como un Pedro. Tenemos algo de Pedro en nuestra vida. Conocemos a Pedro. Pedro, un hombre temperamental, un hombre atropellado, un hombre con mucho carácter. Él tenía que siempre destacar, él iba por delante, él era el atrevido, él era el que siempre se arriesgaba y no medía cuando hablaba y no medía cuando hacía las cosas. Vemos a ese Pedro que recibió esa gran revelación de quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en segundos después vemos a un Pedro usado por el enemigo. Entonces vemos ese carácter de Pedro un poco, bastante impulsivo, pero yo creo que también bastante orgullo, porque él iba por lo que él pensaba y él no medía para decir lo que pensaba y hacer. Con la poca fe que él tenía hasta ese momento. Pero una cosa que cuando estaba mirando esto, el Señor me dijo, Pedro era un proyecto de Dios. Y tú y yo somos un proyecto de Dios. Y Dios va a acabar ese proyecto que comenzó en nuestra vida. Entonces, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo podemos mirar desde el versículo 15, pero lo comentaremos desde el 1. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió,
sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Si nosotros podemos ver, esta era la tercera vez que el Señor Jesús se estaba manifestando a sus discípulos después de resucitar. Ya Jesús se había aparecido a ellos 2 veces. Y esta era la tercera vez que ellos podían ver a Jesús, pero no lo reconocían. Si nosotros recordamos la historia, ellos fueron dispersados, cuando Jesús fue arrestado, ellos corrieron, huyeron, se escaparon. Pero antes de eso, el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús les dijo después de la cena que Él iba a ser entregado, iba a ser crucificado, Pedro le dijo, no, Señor. Jesús les dijo, os escandalizaréis todos. Pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Iré contigo, no te dejaré, iré inclusive hasta la muerte por ti. Entonces el Señor le dijo, Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces había un poco de arrogancia en la respuesta de Pedro. Porque, ¿qué estaba sucediendo con Pedro? Él se confiaba demasiado en sí mismo. Él se confiaba en su propia fuerza. Entonces, luego de eso, cuando Jesús fue arrestado, sucedió exactamente lo que Jesús dijo. Pedro negó al Señor 3 veces. Entonces, cuando el Señor resucitó, la primera persona que el Señor Jesús nombró fue a Pedro. Porque cuando se encontraron a las mujeres les dijo, ve a tus hermanos, dile a Pedro y a mis hermanos que el Señor ha resucitado. Entonces vemos después de esto, ya cuando ellos vieron, cuando Jesús se les apareció y ellos vieron al Señor Jesús resucitado, yo creo que se les tenía que haber animado un poco el corazón, ¿no? Y avivado un poco más la fe, porque estaban viendo a su Señor resucitado. Pero sin embargo, si leemos el capítulo 20 y 21, nosotros podemos ver que ¿qué Pedro hizo? Dice que se fue a pescar. Pedro dijo, voy a pescar. Y 7 de sus compañeros dijeron, nosotros vamos contigo. Y pone el nombre de sus compañeros aquí. Y entonces Pedro va a pescar. Pero es interesante ver que en la traducción no es solamente un simple ir a pescar para
despejarse, para pasar un tiempo, para pensar en otra cosa, o ir a pescar como un ocio. La traducción dice que al decir que él iba a pescar, estaba diciendo que él volvía al oficio, que él volvía al trabajo. ¿Por qué? Porque era lo que él sabía hacer. Después de una manifestación tan grande, o varias manifestaciones tan grandes del Señor, Pedro decide hacer ¿qué? Decide volver atrás. Decide volver a su antigua vida. Va a pescar. Y nosotros al leerlo, si ustedes luego lo leen, dicen que pasan toda la noche pescando, pero no hay ningún pez. No pescaron absolutamente nada. Y cuando ya estaban regresando por la mañana a la orilla, dice que ven que alguien estaba en esa orilla. Y esa persona les habla y les pregunta, ¿han pescado algo? Y el Señor les dice, Pedro le dice, no, hemos estado toda la noche pescando, pero no hemos sacado nada. Y si nosotros miramos esta situación, también nosotros podemos ver nuestra vida. Cuando viene una pequeña prueba, cuando viene una pequeña tribulación, porque en realidad delante del Señor son pequeñas, nosotros lo hacemos grande. A veces nosotros hacemos nuestro problema más grande que Dios. Hacemos la situación más grande que Dios. Y tiene más poder sobre nosotros. Y trae la preocupación, y trae la desesperación, y trae la angustia, ¿no? Pero vemos aquí a ese Pedro con sus compañeros bajando del barco. No reconocen al Señor. No lo reconocen. Después de haberlo visto resucitado, ni aún aquí lo reconoce. Entonces, el Señor les dice que echen la red. Y cuando ellos lo hicieron, recogieron tantos peces, inclusive Juan dice la cantidad de peces y dice que no podían con eso. Pero cuando Juan se dio cuenta, le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, con ese carácter impetuoso, atropellado, dice, se ciñó la ropa, se bajó de la barca y corrió hacia donde estaba el Señor. Entonces el Señor ya estaba allí, tenía preparado el desayuno. Ya los estaba esperando con un desayuno. Tenía un pez en el fuego, asándose. Y Pedro corre hasta él. Entonces el Señor les dice que traigan de los peces que han pescado y que compartan. Pero luego de eso, el Señor aparta a Pedro y comienzan una conversación. Pero yo me imagino el corazón de Pedro aquí. Un Pedro derrotado, un Pedro avergonzado, un Pedro desalentado. Porque ese sería el corazón de Pedro. Yo creo que tendría mucha vergüenza, porque cuando hay pecado hay vergüenza. Porque cuando pecamos sentimos vergüenza, ¿verdad? Entonces yo me imagino el corazón de Pedro aquí, avergonzado, desanimado, derrotado, pero él viene al Señor. Viene al Señor Jesús, aún en la condición en la que se encontraba. Y podemos observar aquí esta situación y me gustaría que viéramos la conversación que había entre ellos. Cuando Jesús les llamó, y me gustaría ver que esta palabra sígueme es una palabra bastante importante para ellos.
Porque cuando el Señor les llamó, hay una escena bastante parecida a esta en Lucas capítulo 5, cuando Jesús comienza su ministerio. Y dice que Jesús estaba predicando en la playa y ve 2 barcas. Y una de esas barcas era la de Pedro. Entonces Jesús le pide subir a la barca para poder predicar. Entonces Pedro le cedió la barca, Jesús subió, predicó. Y cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro, no habían pescado nada. Pedro le dijo, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dijo que vuelvan al mar y que tiren la red. Y dice que sacaron tantos peces que los demás compañeros en las otras barcas tuvieron que venir y ayudarles para sacar esos peces que ellos habían sacado. Y dice que las 2 barcas se llenaron. Pero había algo interesante en ese entonces. Y dice que la red se rompía. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Y automáticamente después Jesús les dijo, sígueme, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Rompió, estaba dando punto final a la vida de Pedro como pescador. Le estaba llamando a algo más grande. Pedro estaba en ese momento recibiendo un llamado supremo y era el mismo Dios el que le estaba haciendo ese llamado. Pero si volvemos a nuestro relato aquí en Juan 21, vemos que Pedro se olvidó de ese llamado. ¿Por qué era importante ese llamado? Me gustaría compartir una historia. Y es sobre la cultura judía. Ustedes saben que los judíos enseñan a los niños desde pequeños. Los niños son instruidos en la palabra de Dios desde pequeños, desde los 6 años. Ese era el sistema educativo de los judíos. El niño a los 6 años tenían que ser enseñados y las sinagogas eran los lugares donde los niños eran enseñados en la ley de Moisés. Entonces, ese niño, desde los 6 años hasta los 9 años, esos niños tenían que memorizarse el Pentateuco. Tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, Número, el Levítico, Deuteronomio. Entonces, esos niños, cuando llegaban a los 9 años, tenían que tener memorizado esos libros. Pero no todos los niños lograban memorizar. Imagínense, memorizar. Nosotros solamente tenemos una parte de lo que de lo que son esos libros. No tenemos todas las partes. Pero esos niños tenían que memorizar. ¿Por qué? Porque el anhelo de cada padre o el anhelo de cada niño era llegar a ser una persona de influencia. Y tenían una meta, y era la de ser un rabino. Esa era la meta de ellos, llegar a ser un rabino, porque un rabino era la persona más respetable, más influyente en el pueblo hebreo. Entonces esos niños eran como que competían para llegar a ese puesto, porque ese era el puesto más elevado que ellos tenían o que ellos consideraban. Entonces, cuando los niños a los 9 años venían sus maestros y les hacían el examen, y si esos niños que no lograban realmente tener memorizado esos libros, venía el maestro y le decía, lo siento mucho, pero no tienes capacidad para seguir estudiando. Ve a casa y sé un buen pescador, sé un buen carpintero
y le decía el oficio del padre. Entonces el niño tenía que volver a casa y seguir el oficio del padre. Y luego de los 9 a los 12 años, los niños que lograban pasar eran enseñados en los libros de la sabiduría y en los libros de los profetas. Y otra vez ocurría lo mismo. Ellos tenían que memorizarse, ni siquiera era aprender, era solo memorizar. Y ahora eran más cosas. Y así, si a los 12 años volvían, les hacían el examen, y los niños que no aprobaban, venía el maestro y les decía: lo siento mucho, no tienes capacidad para este llamado. Ve a casa, sé un buen carpintero, sé un buen pescador, sé un buen agricultor, y les decía el oficio del padre. Y los que lograban pasar de los 12 a los 15 años, se les consideraban niños brillantes, niños inteligentes, niños capacitados para ese llamado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos buscaban un rabino. Los rabinos tenían sus propias escuelas. ¿Se acuerdan que quien instruyó a Pablo fue Gamaliel? Y Gamaliel tenía una escuela para instruir a esos niños. Y se piensa que había entre 10 y 12 rabinos que tenían sus escuelas. Y entonces estos niños brillantes, pues ellos tenían que escoger un rabino, el que más les gustaba. Entonces tenían que seguir a ese rabino, y si el rabino veía que el niño tenía capacidad, entonces los acogía. Pero cuando llegaban a los 15 años, otra vez venía el examen. Y les decía, los que pasaban, pues seguían el curso escolar. Pero los que no, otra vez les decía: gracias por llegar hasta aquí, pero no tienes capacidad. No tienes lo que se necesita para llegar para ese llamado. Ve a casa, sé un buen pescador, sé un buen carpintero, y sea el oficio que el padre tenía, y ese niño iba. Pero ¿qué pasaba? Esos niños se iban desanimados, porque el sueño de ellos se rompían. ¿Por qué? Porque se sentían rechazados. De los 15 años, los que lograban pasar, escogían al rabino. Y entonces, de ahí seguían al rabino, y el rabino decidía si el joven era capaz o no era capaz, entonces lo acogía. Entonces, cuando el rabino les acogía, ese chico de 15 años, entonces el rabino que veía a los más brillantes, como ellos consideraban, a los que eran dignos de ese llamado, entonces venía y les decía: ven y sígueme. Y ese joven le seguía a ese rabino por 15 años más, hasta los 30 años. Entonces, esa palabra, ven y sígueme, era lo que ellos querían escuchar. Porque era una palabra que implicaba que tú eras capacitado, que tú podías ser llamado, que tú tenías oportunidad de ser llamado. Entonces, cuando llegaba a los 30 años, cuando un rabino se jubilaba, se tenía que escoger a uno nuevo. Entonces, los rabinos de las escuelas, pues traían a sus mejores alumnos. Y entonces tenían que reunirse todos los rabinos, todos los ancianos del pueblo,
y ellos presentaban a sus alumnos y los exponían allí para hacerle el examen. Entonces, pero solamente se escogía uno. Y entre los 15 y los 30 años, ellos tenían que aprender a hablar con elocuencia, a saber debatir, y ellos tenían que saber, tenían que aprender una característica muy peculiar entre ellos, que era responder una pregunta con otra pregunta. Ellos no respondían directamente las preguntas, sino que ellos respondían las preguntas con otra pregunta. Y ellos tenían que ser hábiles en hacer eso. ¿Se acuerdan que Jesús hacía lo mismo? Que Él respondía una pregunta con otra pregunta. Pues esa era la habilidad del maestro. Y ellos tenían que aprender en esos 15 años allí. Entonces, llegaba el momento. Entonces, los alumnos eran examinados, pero no solamente necesitaba ser elocuente, no tenían solamente que tener esas habilidades, sino que ese alumno tenía que tener una característica especial, un algo diferente de los demás. Y ellos le llamaban a ese algo que ellos no podían explicar, esmica. Y ese esmica era como una luz. Y era algo que venía solamente de Dios. Y era una característica que Dios dotaba a esa persona. Y le llamaban así esmica porque no sabían realmente saber explicar lo que era. A veces nosotros decimos, tienes una luz. Y esa era la característica que el alumno tenía que tener para ser escogido. Entonces, el que tenía ese esmica era el escogido para ser rabino. Nosotros recordamos cuando los fariseos debatían con Jesús, le dijo, ¿con qué autoridad haces tú todo esto? Y la palabra allí, autoridad, que ellos usaron es esmica. Él era diferente. Él tenía autoridad, él tenía luz para predicar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque Jesús fue el maestro que le dijo a Pedro, que le dijo a sus compañeros y nos dijo a cada uno de nosotros, sígueme. Pero no porque tuviéramos esmica, porque fuimos rechazados. Recordemos que Pedro y todos sus compañeros pasaron por la escuela. Yo no creo que Pedro haya pasado de a los 6 años. Yo creo que allí él ya habrá fracasado. Pero ¿cuántos nosotros hemos fracasado? Porque la palabra de Dios dice que Él vino a escoger a los vil y menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Eso es lo que Él quería decir. Ellos buscaban personas brillantes, según ellos, con capacidad y digno de ese llamado. Pero sin embargo, Jesús vino a buscar personas desechadas, personas viles, personas pecadoras. No porque Él haya visto esmica en nosotros, sino porque Él es ese esmica para nosotros. Él trajo esa luz para nosotros. Entonces, ¿por qué explico esto? Para puntualizar ese llamado en la vida de Pedro. Pedro fue desechado, pero luego cuando vino el Maestro, el Señor Jesucristo le hizo ese llamado supremo. Esa palabra que él siempre anheló escuchar, el Señor le estaba diciendo en Lucas 5, sígueme. Y luego seguimos y Pedro olvidó ese llamado. Entonces, el Señor le hace la pregunta. El Señor quería restaurarlo y lo restauró.
gloria a Dios, así como hace con nosotros. Porque continuamente negamos al Señor. Cuando pecamos, negamos al Señor. Y el Señor le hace la pregunta. Y es interesante mirar aquí. El Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No lo llama Pedro. ¿Por qué? Porque este es el viejo Simón, pecador, al que en Lucas 5 el Señor llamó. Él había pecado. Él se había salido. Lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que esto? Más que estos. Mucha gente piensa, o muchos teólogos piensan que se está refiriendo a sus compañeros. Porque a lo mejor Pedro se medía con sus compañeros. A lo mejor sí, porque más adelante podemos ver que es así. A lo mejor él creía que sus compañeros eran mejores que él. Pero el Señor Jesús sabía el corazón de Pedro. Entonces le dice, ¿me amas más que estos? Pero lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas más que tu barca? ¿Me amas más que tu trabajo? Y el Señor también nos pregunta a nosotros, ¿me amas más que a tu marido, a tu esposa? ¿Me amas más que a tu hijo? ¿Me amas más lo que estás haciendo? ¿Me amas más que tu ministerio? ¿Me amas más que tu servicio? La pregunta no fue solo para Pedro, es para nosotros. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí hay una diferencia. Recordemos que en el griego, la palabra amor hay tres palabras para responder o para definir la palabra amor. Está la palabra eros, que es el amor físico o sexual. Está el amor fileo, el amor, el cariño, el aprecio. Luego está el ágape, que es el amor que solamente puede venir de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro, estaba usando esta palabra ágape. Le estaba diciendo, Pedro, agapao, que es la palabra en griego. ¿O me agapeas? ¿Realmente me amas como para dejar todo y seguirme? ¿Realmente me amas con ese amor sublime, sacrificial, el que da su vida? ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Señor, tú sabes que te aprecio. Tú sabes que me caes bien. Te tengo un gran aprecio. Jesús les dijo, cuida de mis corderos. Dice, apacienta mis corderos. Aquí es otra palabra interesante. Jesús primero dice corderos, luego dice ovejas. Corderos son los pequeños, los recién nacidos. Y Jesús le está diciendo, hay mucho que están empezando, muchos nuevos niños que han nacido, cuida de ellos. Cuida de ellos, cuida a los pequeños. Luego, la segunda vez, otra vez Jesús le responde, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Y Pedro le vuelve a repetir, Señor, tú sabes que
te fileo. Y allí le dice, apacienta mis ovejas. Él tenía que cuidar de esas ovejas que el Señor estaba dejando. ¿Por qué? Pedro era un líder. Y él mostró que era un líder. Y él era una influencia para sus compañeros. Porque él arrastró a sus compañeros a ir a pescar. Él arrastró a sus compañeros para volver a esa vida. Él tenía influencia. A veces olvidamos que nosotros tenemos influencia en las personas que están cerca de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, la tercera vez, el Señor le vuelve a preguntar. Pero es interesante, el Señor cambia aquí. El Señor ya no le dice, me agapeas. ¿Qué hizo el Señor? Se bajó al nivel de Pedro. Bajó al nivel del amor de Pedro. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pedro apeló a la omnisciencia de Dios. Jesús le dijo, ¿realmente me aprecias? ¿Realmente te caigo bien? ¿Realmente me tienes como un amigo? Entonces, haz lo que yo te digo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero esa es la pregunta. ¿Cuál es el nivel de amor que le tenemos al Señor? Y efectivamente la respuesta es que el ágape no lo es. No hemos llegado a ese amor supremo, a ese amor sacrificial, porque no queremos dejar nada por Él. No queremos renunciar a nada por Cristo. Seguimos diciéndole, Señor, te aprecio, me caes bien, pero no puedo pasar de esto. Y es verdad, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Solamente lo podemos hacer en Cristo. Solo en Cristo podemos aprender a amar. Recordemos que el amor es una decisión, pero también es un mandato. ¿Por qué? Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Todo, es todo, no es a medias. Yo no puedo darle mi vida a Dios a medias. Si realmente quiero amarle, tengo que hacer una entrega total de mi vida a Él. No podemos ir solamente un tanto por ciento. El Señor exige de nosotros el 100%. Y siguiendo el relato, detrás iba Juan. Entonces, Pedro, era un momento glorioso. El Señor lo estaba restaurando, lo estaba restableciendo, y Pedro se estaba preocupando por Juan. ¿No hacemos eso nosotros? El Señor está haciendo una obra tan grande en nuestra vida y nosotros preferimos mirar la vida del otro. El Señor está trayendo una restauración tan grande a nuestra vida, pero yo prefiero mirar la vida del otro. ¿Por qué? Porque esa es la manera de justificar nuestra falta.
nuestro pecado. Siempre nos estamos midiendo con los demás. Somos únicos. Yo tengo mi vida. Yo tengo un llamado. Tengo un propósito. Yo soy proyecto de Dios y no es lo mismo que el de los demás. Entonces yo tengo que trabajar con el Señor por el proyecto que Él me ha dado a mí, que Él tiene en mi vida. Y el Señor le dice, si él se queda vivo, porque el Señor Jesús le dijo a Pedro, vas a morir. Y le dijo de qué manera iba a morir. Le dijo que iba a morir crucificado. Ese era lo que le estaba esperando a Pedro. Y fue lo que el Señor le dijo en el 18. Y en el 19. Y con tanta información, Pedro decide mirar a Juan. ¿Y qué le dice Jesús? ¿A ti qué te importa? Lo que yo vaya a hacer con Juan. Eso es asunto mío, eso no es asunto tuyo. Pero es asunto tuyo, tu vida. ¿Cómo manejas, cómo administras tu vida de ahora en adelante? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y yo creo que esto es glorioso porque esta palabra también es para nosotros. Luego vemos la vida de Pedro restaurado. Al siguiente libro, Hechos, en Hechos 2. ¡Wow! Con el derramamiento del Espíritu Santo. En la primera predicación de Pedro, 3,000 personas. La segunda, 5,000. Y luego muchos más. Vemos cómo Dios lo levanta y realmente Él toma el compromiso y retoma el llamado y cuida, apacienta las ovejas que el Señor dejó. Pero la pregunta en esta mañana es, tu llamado, mi llamado, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Realmente estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos? ¿Estamos donde el Señor tiene en su corazón que estemos? ¿Y estamos haciendo lo que el Señor nos dio para hacer? Hay un llamado. El Señor nos dijo, sígueme. Nosotros éramos los rechazados. ¿Saben cuál es la palabra que ellos usaban para los rechazados? Usaban para los pobres, para los enfermos, usaban para los publicanos, usaban para los rechazados en las escuelas. La palabra que ellos usaban era mensar. Y nosotros éramos los mensar. Éramos los desechados de este mundo, los rechazados. Pero el Señor vino y nos dijo, sígueme. Sígueme. Y el Señor nos sigue diciendo, porque si leemos más abajo, en el 22, el Señor le dijo, que a ti, tú sígueme. Tú sigue el llamado. Tú haz las obras que yo te estoy diciendo, que te estoy dando. Y es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Deja de mirar y acuérdate que eras un desechado del mundo. Pero yo te he llamado, he dado a tu vida un llamado supremo. Te he dado de mí ese esmica. Te he dado esa luz que tú necesitabas. Tú no lo tenías, pero yo te lo he dado. ¿Cómo respondemos al Señor a eso? Amén. Que el Señor les bendiga.